buenas tardes, buenos días a todos, a todas. Estamos acá con mi compañera Eliana para hablar o charlar un ratito sobre el paso que es del primario al secundario, de séptimo grado a primer año. Nosotras somos del programa Promotores de Educación. Básicamente nuestro programa trabaja con ausentismo o con aquellos chicos o chicas que no pueden acercarse a la escuela por algún motivo y la escuela no sabe cuál es ese motivo porque no se puede contactar. Entonces nosotros nos acercamos al domicilio y vemos qué está pasando y tratamos de recomponer esa relación entre la escuela y la familia. Somos un programa desde el 2002, dependemos de la Gerencia Operativa de Equipos de Apoyo del Ministerio de Educación y hoy estamos acá para otra parte de nuestro programa, es hacer esto y charlar con ustedes sobre este paso del primario al secundario en el marco de que todos los chicos, todas las chicas desde hace muchos años son sujetos de derechos. Lo fueron siempre en realidad, pero desde hace unos años se ha declarado como sujeto de derecho y que la educación secundaria es obligatoria en el marco de la Ley Nacional de Educación, la 26.206. Bien, empezamos un poquito con esta tarea de charlar con ustedes en función a que siempre nos vemos que en este pasaje entre primario y secundario hay dificultades, claramente hay dificultades. Hablamos del acompañamiento de las familias, hablamos de lo que es la inscripción, en este caso en línea, para toda la escuela secundaria, todos los chicos de séptimo grado tienen que hacer una inscripción en línea y un poco de los cambios que hay entre primario y secundario. Bien, ahí pasamos a la otra, al acompañamiento de Filminas, señor director. Bueno, sigo Dale. como una más, por favor. Ahí estamos. Como uno de los principales o grandes cambios, ahí se escucha mejor, va a tener que ver con un edificio nuevo, un espacio nuevo que los chicos y las chicas van a tener que recorrer. Van a tener un horario diferente al que venían transitando en la escuela primaria. Van a tener en ese sentido turno mañana, turno tarde, pero a contraturno pueden llegar a tener tareas no talleres, en espacios de educación física, y eso requiere una nueva organización en la lógica familiar. En esta nueva escuela secundaria van a encontrarse con muchos más profesores y docentes que tenían en el espacio anterior. Van a tener más materias y cada una de estas materias tiene un profesor y nuevas figuras como el tutor, la tutora, preceptores y lo que se llama el DOE. Bueno, todo eso requiere tiempo, requiere espacio de escucha y todo esto lo van a ir aprendiendo los chicos y las chicas a ser lo que se llama el estudiante secundario. ¿Sí? En esto nosotros lo que siempre hablamos mucho con ustedes, con las familias que vamos charlando, es que el acompañamiento de la familia en este paso es más que importante. Ahí me voy a escuchar mejor, ¿no? Es más que importante estar vuelvo a repetir la palabra, acompañando el paso, estar atentos a los nuevos horarios, saber que en la familia sobre todo que es el primer hijo o hija que empieza la escuela, va a haber cambios de horarios a nivel familiar, porque antes iban todos a la escuela primaria y ahora va a haber uno que salga de esa organización de horarios y entre o más temprano o salga más tarde o este tipo de cosas que generan. Y eso requiere de acompañamiento, requiere de estar atentos a qué materias tienen. Nosotros recomendamos siempre que el horario de la escuela esté pegado en la heladera de la casa o en algún lado donde sea visible y saber qué materia se tiene un día y qué materia se tiene la otra, en qué horario se entra, en qué horario tengo los talleres y en el caso de escuelas con talleres, si tengo educación física a la mañana o a la tarde. Todo ese tipo de cosas es toda la familia, no es solo el estudiante o la estudiante, ¿no? En este caso de lo que hablaba Eliana recién, de las nuevas figuras en la escuela secundaria, vamos a encontrar alguien que cumple el rol de preceptor o preceptora, que tiene
el acompañamiento es diario con los chicos, es justamente quien todos, los papás y las mamás van a estar viendo continuamente y van a ser quienes llevan el registro, quienes saben cómo van con las materias los chicos, las chicas, ¿sí? Al igual que los tutores o las tutoras. Pero en el caso de los tutores o las tutoras, lo que hay que tener más claro es el horario en el que están en la escuela, porque no siempre están, como es el caso de los preceptores, ¿no? Entonces, también los papás, las mamás, saber quién es el tutor del curso, cómo acercarse, charlar con ellos, ver. Y el Departamento de Orientación Escolar, o el DOE, como decía Eliana hace un ratito, también es otro espacio nuevo para el estudiante de primario, pero que es un espacio también de acompañamiento en esta trayectoria de la escuela secundaria, ¿no? Entonces es interesante tener en cuenta esto para poder saber a quién me dirijo, porque ya no está la maestra que está en el aula todo el día o que la conozco desde que estábamos en primer grado. No, ya no. Por lo general hay algunos o algunas actores que van a estar en la escuela en determinados momentos y en determinados horarios. Sí, bueno, venimos con... Bueno, seguimos entonces también en función de cómo elegimos una escuela secundaria, ¿no? ¿Qué elementos tener en cuenta a la hora de decir, bueno, mi hijo o mi hija va a ir a esta, o qué es lo que queremos, cómo podemos acompañar esa decisión. Y lo primero y principal es poder generar espacios de encuentro y de escucha con los chicos y las chicas para ver cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, dónde se imaginan, en qué escuelas. Siempre las referencias de familiares y amigos pueden ser tomadas en cuenta para poder decir, esta escuela me gusta, por ahí va lo que pienso que puedo llegar a hacer, también pensando que la escuela secundaria les va a ofrecer un montón de herramientas y de elementos que les permitan decidir para un futuro, pero la decisión de la escuela secundaria también es importante porque va a ser donde los chicos y las chicas pasen los próximos 5 o 6 años. En eso, la distancia de la escuela que elegimos también es una variable a tener en cuenta, poder ver si en los medios de transporte, si tengo un colectivo, 2 colectivos, el subte, ¿no? Como todos esos elementos a la hora de poder elegir a qué escuela también se pueden poner en juego. Después la carga horaria que tenga cada escuela. Después vamos a ver que hay algunas escuelas con más cantidad de talleres a contraturno y otras que solamente tengan un turno y algunos espacios, nada más. Después el tema de cómo podemos ahora en este momento conocer las escuelas que tengan que ver con un buscador que nosotros le vamos a ofrecer después, un buscador de escuela con visitas en 360 para que puedan conocer las instalaciones y ver qué programas y proyectos tiene cada una de estas instituciones que van a elegir. Bien, con respecto a las modalidades y a la duración de las escuelas secundarias que podemos tener, hay 4 grandes grupos, que son las escuelas medias, las técnicas, la otra, Filmina, puede ser, señor, ahí. Son las medias, las técnicas, las artísticas, las normales superiores que se conocían antiguamente. Como verán al costadito de la pantalla de cada uno de los cuadritos, está la cantidad de años que es cada modalidad. Las escuelas medias, las artísticas y las normales son de 5 años. Las técnicas tienen una duración de 6. Tanto las artísticas como las técnicas tienen una particularidad. Los estudiantes y las estudiantes están casi todo el día en la escuela, 3 o 4 veces por semana. Esto es porque los talleres se dan en contraturno. O sea, si por la mañana tienen todas las materias, digamos, comunes a la escuela secundaria, matemática, historia, geografía, biología, por la tarde van a tener los talleres que corresponden a esa especialidad. O al revés, por la mañana están los talleres y por la tarde las materias comunes a todas. Tanto las medias como las normales son de un solo turno. Como decía Liana recién,
en algunas escuelas se da la particularidad que hay algunos otros espacios que ofrece la escuela que pueden ir en contraturno, no sé, por ejemplo, jornada extendida, pero en algunas escuelas está, todavía en otras no, pero son espacios que los chicos y las chicas pueden transitar en contraturno a su escolaridad. Lo que todas tienen en contraturno es educación física, que es una materia que por lo general trae muchas complicaciones en cuanto al momento de llegar al boletín, pero que es una materia que hay que cursarla y hay que estar, y hay que ir a la escuela o al lugar donde se curse esa materia, porque no siempre y generalmente no es así que sea en el mismo edificio. Por lo general son en otros lados donde está la escuela, pero hay que ir y hay que cursarla. Y para ello necesitan un certificado de salud que ya las escuelas le pedirán en el momento que estén, ¿no? Bien, ahora sí pasamos. En cuanto hay una particularidad de las escuelas secundarias es que tienen dos grandes ciclos. El ciclo básico, que sería primero y segundo año, y el ciclo orientado, que es de tercero a quinto o sexto, dependiendo de la modalidad que se elija. Lo que tiene de particular esto es que en el ciclo básico un alumno o una alumna puede cambiarse de escuela sin mayores complicaciones administrativas, por decirlo de alguna manera. O sea, puede ir a una escuela técnica y pasarse a un bachiller, o puede ir a un bachiller y pasarse a una escuela técnica, por ejemplo. Pero ya cuando pasamos al ciclo orientado, eso se complica un poquito más, sobre todo en los años superiores. O sea, hablamos del cuarto, el quinto y el sexto año. Esto porque ya la especificidad de la orientación hace que no estén las materias en todas las escuelas. Entonces, bueno, ahí se complica un poquito más lo que sería un pase de escuela, de una escuela técnica a una escuela bachiller, o de un bachiller a una escuela técnica. Bien. Acá empezamos con las especificidades, si querés te dejo. Dale, seguimos. En lo que vamos a ver ahora son que, como contaba recién Bárbara, hay 4 modalidades. Vamos a ver las características de cada una de estas modalidades, empezando por la escuela media, que, como dijimos, son de 5 años. Por lo general, los nombres que llevan son los que ustedes conocen como liceos, escuelas medias, escuelas de comercio. Y de orientaciones, van a ver que no les vamos a leer todas ni decir, pero hay 104 escuelas en toda la capital y tienen orientaciones variadas como agro, arte, ciencias naturales, ciencias sociales y humanidades, comunicación, educación. Bueno, ustedes a la hora de elegir una de las escuelas, esas coordenadas que hablábamos antes tiene que ver con qué especialidad tiene, qué orientación tiene estas escuelas medias, ¿sí? Seguimos con... Una cosita de agrego a las escuelas medias también son los que se llaman colegios. Entonces, todo lo que está agrupado en escuelas medias son colegios, liceos, comercios, o EM o EMEN, como se las llamaba antiguamente. Y todas tienen modalidades u orientaciones. Pero durante el primer ciclo, como decía antes, se pueden cambiar, no habría problemas. Haría hincapié en una cosita que lo van a ver en casi todas las filminas, pero es que es la inscripción en línea, es a partir del 4 de octubre. Puede variar, puede haber una modificación sobre esta fecha, por la situación, por la pandemia, porque las inscripciones se puedan dar un poquito una semana antes o una semana después, así que lo que recomendamos es que estén atentos o atentas a esta inscripción en línea, pero que todos los alumnos, todas los alumnos de séptimo grado tienen que pasar por la inscripción en línea, ¿sí? Tienen que llenar todo el formulario que está en la web. Y validar la documentación, porque si no se valida la documentación, la inscripción no termina, no queda inconclusa y ese alumno o esa alumna no participa después de lo que sería la asignación de una vacante. Bien, continuemos. Bien, sigamos entonces con lo que son las escuelas técnicas.
que la duración de la escuela técnica es de 6 años y estas escuelas también lo que tienen es a contraturno 2 o 3 veces por semana talleres, ¿sí? No es una escuela lo que se llama de jornada completa o lo que estamos acostumbrados y acostumbradas a escuchar en inicial y primaria, sino que son escuelas de un solo turno con talleres a contraturno. ¿Sí? Dentro de lo que son las orientaciones que tienen las escuelas técnicas, también hay un montonazo. Hay desde electricidad, jardinería, orfebrería, administración de empresas, industria y diseño del mueble, óptica, mecánica, etcétera. Todas las escuelas de la ciudad, tanto las técnicas como las otras modalidades que vamos a ver, son para chicos y chicas, no tienen que ver con escuelas de varones y escuelas de mujeres, como por ahí históricamente o antes escuchábamos que las técnicas iban todos los varones y que solamente había varones. Hoy en día todas las escuelas se aceptan y reciben a chicos y chicas no en función de su modalidad o su orientación. Bueno, y acá lo mismo que decía antes, voy a ser muy repetitiva en esto, pero la inscripción también es la misma y pasan por el mismo lado. Una inscripción en línea por ahora a partir del 4 de octubre. Estar atento a que esto no se modifique. Luego tenemos las escuelas artísticas, ¿no? Que también tienen esta particularidad de la que hablaba Eliana recién, que es los talleres son como a contraturno. Hay menos orientaciones o menos disciplinas, sí, pero tienen que ver con arte, clara y sencillamente con arte, música, dibujo, pintura, cerámica, teatro, ¿sí? Y tienen otra particularidad, que hay como un examen de aptitud, ¿sí? No es un examen de ingreso, es un examen de aptitud. Este examen, para la inscripción para este examen, es a partir del 1 de septiembre, con un correo electrónico a la escuela que ustedes elijan para que le den fecha de cuándo y cómo se rinde ese examen. ¿Sí? Y después la fecha del examen sería entre el 23 y el 30 de septiembre. Pero, repito, tanto las escuelas artísticas como, ahora vamos a ver después, las que tienen intensificación en lengua, tienen una preinscripción que es a partir del 1 de septiembre y directamente con la escuela. Hay que mandar un correo electrónico, fijarse en la web cuál es, mandar un correo electrónico a la escuela y la escuela se va a comunicar con ustedes para poderles dar la fecha del examen y la forma de rendir ese examen. Repito otra cosa, no es un examen de ingreso, es un examen de idoneidad con respecto a la disciplina que estoy eligiendo. Después de esto, mejor dicho, sí o sí también tienen que hacer la inscripción en línea. La que nosotros estamos poniendo del 4 al 17 de octubre, porque está en calendario, tiene que seguir haciéndose. ¿Sí? Lo que va a ocurrir acá es que cuando ustedes pongan escuelas artísticas en esa inscripción, le va a preguntar si rindieron ese examen de idoneidad. Solo tienen que poner sí o no, no de aprobación. Bien, y la validación, repito, porque nos ha pasado muchas veces que los chicos quedan colgados porque no se termina la inscripción con la validación. Entonces, si mi hijo o mi hija quiere ir a una escuela que su orientación sea de danza, acuérdense de buscar esas escuelas. En este buscador que les mencionábamos antes está el mail. Escriben esa mail entre las fechas del 1 de septiembre al 17 para que les puedan decir cómo continuar en esta primera etapa de la inscripción. Lo mismo les pasa con las escuelas normales superiores con intensificación en lenguas o en lenguas vivas, por ejemplo, que rinden también un examen o una prueba de idoneidad casi en la misma fecha que las anteriores. Nosotros les diríamos que acá también las busquen en el buscador del que hablaba Eliana recién. Fíjense los correos electrónicos y escriban a la escuela para poder ver cuándo y cómo es ese examen de idoneidad, ¿sí? Bueno, pero después hay otras escuelas normales superiores que no tienen esta especificidad de lenguas vivas, entonces la inscripción es exactamente igual que las escuelas medias o las escuelas técnicas. En principio y por ahora, a partir del 4 de octubre, perdón. Y aunque den, igual que en las artísticas, aunque ustedes den este examen de idoneidad
sobre lengua, también tienen que hacer la inscripción en línea. Sí o sí, insisto, no se pueden pasar de esa inscripción en línea. Bien, para buscar todas estas escuelas que hay en la Ciudad de Buenos Aires, hay en la página del Ministerio de Educación de la ciudad un buscador de escuelas. Es un buscador, es muy interesante. Lo que sí les aconsejamos es no usen muchos filtros, porque si no ahí les desconfigura un poquito. Pero con poner el barrio que ustedes están buscando la escuela y el nivel, y en este caso es nivel secundario, ponen buscar y les va a aparecer todas las escuelas secundarias que hay en ese barrio. Todas las escuelas secundarias que hay en ese barrio. A veces aparecen incluso las escuelas de adultos, que son los centros o CENS, centros de educación secundaria para adultos. Esos, en este caso, como son chicos de primaria, no les tendrían que dar mucha bolilla y buscar las escuelas que a ustedes más les interesen. Hay una particularidad con la inscripción en la escuela secundaria que tiene que ver con las prioridades. Cuando yo entro a la inscripción en línea, una vez que elegí las escuelas y todo lo demás, primero que tienen que elegir 5 escuelas. O sea, en este buscador van a buscar 5 escuelas que a ustedes más los represente o más quieran acercarse. Una vez que buscaron eso, anoten muy bien la denominación numérica, el nombre de la escuela y la dirección, porque a veces en un mismo edificio conviven 2 escuelas distintas y yo no lo estoy queriendo anotar a mi hijo o a mi hija en el normal, sino en el liceo que está en el turno tarde y es el mismo edificio. Entonces, cuando ustedes van al buscador, buscar 5 escuelas para el momento de la inscripción online, bien anotaditas en un papel aparte, y las tengo. Y en la inscripción las voy a ordenar por el orden que a mí como familia la primera que elegimos, la segunda, la tercera. Y hay una particularidad, lo que decía es que en las escuelas secundarias no está la prioridad de las 10 cuadras a la redonda como pasa en las escuelas primarias. ¿Por qué? Porque si yo vivo en Barracas y me gusta estudiar orfebrería, como decía Eliana hace un ratito con las escuelas técnicas, la escuela que enseña orfebrería queda en Libertador y General Paz. Por lo tanto, vivo en Barracas, ¿puedo ir hasta General Paz y Libertador? Sí, claramente. Si me aguanto el viaje de 1 hora y media todos los días de ida y de vuelta. ¿Sí? Teniendo esa constancia y me gusta, está perfecto, me puedo anotar. Lo mismo que si vivo en Mataderos y me gusta estudiar jardinería. La escuela que da jardinería está en el Jardín Botánico o al lado del Jardín Botánico. Bueno, si yo me aguanto la 1 hora y media o 2 horas de viaje, me puedo anotar en esa escuela técnica también. Entonces, cuando vamos a inscribirnos, nos anotamos y elegimos la escuela que previamente, y como decíamos anteriormente, en familia hemos acordado. Y le damos el orden de prioridades que nosotros queremos. Es interesante que en este buscador, volviendo al buscador, ustedes pueden hacer como visitas virtuales, como decía Eliana, y también van a encontrar todos los datos de la escuela, como para ya a esta altura les diría que hasta por ahí hasta visitarlas, ¿no? Poder acercarse en algunos casos, ver qué tan fácil nos es llegar con un colectivo, con 2 o según donde vive y según lo que yo elija. Bien, creo que no me estoy olvidando de nada. No nos metemos tanto o específicamente con la inscripción en línea para que eso sea un capítulo aparte porque requiere también de ver cómo es ese trámite específico, pero sí saber que hay varias escuelas para elegir y para poder conversar entre los chicos y las chicas, cuáles son esas especialidades, esas orientaciones que tiene, ver de poder pensar con ellos y con ellas el tema del viaje, de si esto que hablábamos del transporte, el colectivo, cuánto tiempo me lleva para poder decidir y siempre sabiendo que a mitad de camino podemos cambiar de escuela y que eso está habilitado y si no era por este lado podemos acceder a otra escuela y también que todas las escuelas secundarias sirven para poder seguir un trayecto superior, que en ese sentido todas las modalidades que hablamos antes
dan un título que habilita a seguir estudiando. Bien, sí, eso y me hiciste acordar de algo que no dijimos. En esta inscripción en línea no solo se pueden elegir 5 escuelas, sino que podemos elegir hasta 8. ¿Sí? Y el orden de prioridades se la damos como familia. Buscamos y ponemos en el primer orden la que más queremos, en segundo orden la que le sigue y en tercer orden y así sucesivamente, ¿sí? Hasta 8 escuelas podemos encontrar. En esta filmina que ven vamos a hacer algo muy rapidito porque es algo que es cuando ya están en la escuela. Y es que todas las escuelas secundarias de la ciudad, el primer año empieza unos días antes, justamente para tener una semana de inicio que se llama el EPA, o empezando primer año, donde se conoce la escuela, se habla más de matemáticas, se hacen repasos de algunas materias, como dice ahí, de lengua, de matemática. Se conocen las instalaciones de la escuela y se van conociendo a todos los actores que están en una escuela o que habitan la escuela secundaria, como decíamos al principio, preceptores, preceptoras, tutores, tutoras, el departamento de orientación escolar, las autoridades de la escuela, etc. Toda esta información está en la página del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Pueden encontrarla tranquilamente ahí. Muchísimas gracias y suerte con la inscripción y el paso a primer año.